Estamos en la víspera del segundo domingo de Pascua y mañana también es el Domingo de la Divina Misericordia, una fiesta que el Papa San Juan Pablo II quiso poner el segundo domingo de Pascua para que nos fijáramos más en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, pues en cómo Él es misericordioso. Él escribió pues diciendo que era rico en misericordia, y también cómo Dios nos pide que nosotros seamos misericordiosos. O sea, el tema de la misericordia es propio de la caridad, del amor a Dios, del amor a los demás. Y tenemos que mirar nosotros en nuestra vida si somos o no somos misericordiosos. Hoy pues que la sociedad va a mucha velocidad, la gente no tiene tiempo para nada, hay muchos ajetreos, ¿no? La gente pasa rápido y no es fácil detenerse en ayudar a alguien, en incluso acompañarlo, en dedicar tiempo a una persona. Entonces muchas veces falta la misericordia, y porque falta la caridad, ¿no? La caridad nos hace detener para poder amar y poder ayudar, dar la mano, aconsejar, abrir horizontes a las personas. Pero si vamos a 2000 por hora cada día, es imposible que se pueda hacer todo eso que exige la caridad. Y entonces el mundo se aleja de Dios por esas velocidades, esa superficialidad, esa falta de profundidad, que es falta de vida interior, falta de tener trato con Dios. Nosotros ahora estamos en este momento de oración, es un trato que tenemos con el Señor todos los sábados, y ustedes tendrán todos los días un rato donde paran para poder conversar con Dios, para poder darse cuenta de que Dios quiere conversar con nosotros y nos está amando cuando conversa con nosotros, y nos hace ver lo importante que es tener misericordia, tener compasión, tener mansedumbre, esas virtudes que en una sociedad que se aleja de Dios desaparecen. Cuando la sociedad se aleja de Dios hay correrías, hay violencias, hay incomprensión, hay falta de perdón, hay peleas, ¿no? Pero misericordia no hay, ¿no? Y uno está buscando, ¿no? Gente misericordiosa. Por supuesto que deben haber muchísimas personas con misericordia, pero así a ojo de buen cubero no se ve, ¿no? Al contrario, ¿no? Uno dice, está faltando la caridad, está faltando el amor, está faltando la misericordia, ¿no? Y por eso la mañana, pues el Papa quería que fuera una fiesta justo después de celebrar la gran fiesta de la resurrección del Señor. Toda esta semana ha sido la octava de la Pascua de Resurrección. Mirar pues que el Señor es fundamentalmente rico en misericordia, y que esa misericordia la necesitamos nosotros. Justo pues la escena del Evangelio de mañana, el segundo domingo de Pascua, es cuando el Señor se aparece, Cristo ha resucitado, se aparece a los apóstoles, y al nomás llegar dice, paz entre vosotros, la paz sea con ustedes, ¿no? Y si se fijan en el Evangelio de mañana, varias veces repite, ¿no? La paz sea con ustedes. Y es que Dios lo que quiere es que tengamos paz, que haya paz en el mundo, que haya paz en los hogares, que haya paz en las relaciones humanas, que haya paz en cada persona. San José María decía, la paz es consecuencia de la guerra. ¿Y qué guerra? La guerra que le hacemos al mal, la guerra que le hacemos al pecado. Pero si al pecado lo dejamos suelto, el mal lo dejamos suelto, se pierde la paz. Ahí es cuando viene la violencia, es cuando viene la falta de perdón, es cuando vienen los atropellos, es cuando viene la indiferencia, todo lo que nos aleja de las personas y no nos deja querer a las personas. En cambio, cuando tenemos paz, podemos detenernos, podemos acercarnos, podemos escuchar, podemos entender y comprender a unos y a otros, y nos llenamos de una gran paz, porque esos acercamientos, el acercamiento al sagrario para hablar con Dios en la oración, el acercamiento a las personas para ayudarlas, llenan nuestra interioridad de una gran paz, de una gran serenidad, porque vemos que ahí está Dios, Dios está allí, está el Espíritu Santo allí,
Y San José María nos decía, tenemos que ser sembradores de paz y de alegría. Hay gente que donde va, hace lío. Hace lío o divide porque se pone de una parte, ¿no? Lo estamos viendo hoy en nuestra sociedad, ¿no? Nosotros cuando vamos a un sitio, lo que tenemos que hacer es unir y llenar pues esos ambientes de una gran libertad, ¿no? Cuando hay libertad, hay paz. Cuando a uno le quitan la libertad, se violenta. Pero cuando a uno le dan espacios de libertad para que pueda hacer muchas cosas, uno tiene paz, uno tiene alegría, ¿no? Yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿no? Y eso es lo que Dios nos entrega, ¿no? Ambientes, espacios de libertad, pero para llevar la paz por todas partes. ¿Y qué cosa es la paz? La paz es la lucha que cada uno tiene contra el mal. Cuando uno lucha contra el mal de un modo habitual, lo que da es paz. Y esa paz la lleva por todos los lugares, porque esa persona ya está luchando contra la soberbia, está luchando contra la envidia, está luchando contra la ira, está luchando contra la gula, está luchando contra la flojera, contra la tibieza. Es una persona que lleva entonces esa lucha y da una paz muy grande a su alrededor, ¿no? Y esto es lo que el Señor nos pide. Y en el Evangelio de mañana, pues entra el Señor y dice, la paz esté con ustedes. Pero al mismo tiempo, instituye el sacramento que da paz, que da alegría, el sacramento del perdón. Ahí está la misericordia del Señor que perdona. Cuando nos acercamos, porque somos pecadores, tenemos un pecado y nos acercamos a Jesucristo, al sacramento del perdón, Jesucristo nos absuelve, nos aconseja, nos recibe con los brazos abiertos y sentimos una paz muy grande. Por fin me confesé, ¿no? Abrí mi alma, me desahogué, quité ese peso que tenía, ¿no? Me está ayudando pues el sacerdote que es Cristo, ¿no? A perseverar en la lucha para no volver a caer en esos pecados, ¿no? Es el sacramento de la paz y el sacramento de la alegría que el Señor instituye allí en ese momento cuando se aparece a los apóstoles. Les dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados quedarán perdonados y a quienes se los retengan quedarán retenidos. O sea, le da el poder a los apóstoles. Ese poder lo hemos heredado los sacerdotes, que en virtud del sacramento del orden tenemos esa facultad de perdonar los pecados. Y cuando estamos en el confesionario, cuando estamos confesando, somos Cristo. No somos el Padre tal o el Padre cual, sino es el mismo Jesucristo el que nos escucha y el que nos perdona, ¿no? Y nosotros sacerdotes igual cuando nos confesamos, vamos a un confesor que nos confiesa y ese confesor es Cristo. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo nos estamos acercando a este sacramento que nos llena de paz y nos llena de alegría? No debemos acumular un montón de pecados para acercarnos a confesar. San José María nos decía que con frecuencia, ¿no? Ahora, en tiempo de pandemia, el Papa nos ha dicho que con un acto de contrición el Señor nos perdona los pecados. Luego, después, más adelante, uno podrá confesarse, ¿no? Pero ya no lleva esa carga encima, ¿no? Porque ahí está Dios. En los tiempos extraordinarios, las medidas son extraordinarias, ¿no? Pero en la medida en que uno pueda, otra vez puede acercarse al sacramento del perdón de modo presencial, poco a poco, ¿no? Y de ese modo, pues uno recibe la solución, como tantas veces hemos recibido, que nos perdona los pecados. Entonces, el sacerdote nos dice, en nombre de Cristo, yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vamos al catecismo, el catecismo nos enseña cómo debemos acercarnos al sacramento del perdón. Y todos hemos aprendido, ¿no?, las condiciones para hacer una buena confesión, ¿no? Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de los pecados y el cumplimiento de la penitencia.
Un examen que podemos hacer de un modo habitual para que en el momento que nos vayamos a confesar ya no sea fácil, ¿no? Ya recordamos lo que tenemos que decir. Acompañado del dolor, porque el pecado no es una falla técnica, sino hemos ofendido a Dios y a Dios es al que le pedimos perdón, porque se trata de pedir perdón, de estar arrepentidos además de los pecados que hemos cometido. Y entonces vamos con sinceridad, abrimos el corazón, el alma en ese momento, con la ayuda del Espíritu Santo, para decir con toda la sinceridad. San José María nos decía, hay que decir primero aquello que no queremos que se sepa o aquello que más vergüenza nos da. Es lo primero que tenemos que decir en la confesión. Y con mucha humildad recibir el consejo, recibir la absolución sacramental y tener mucha fe en la gracia sacramental de la confesión para luchar y ya no volver a caer, ¿no? Y hacer esa penitencia que siempre es una cosa pequeñita que nos pone el sacerdote. En el Evangelio de mañana, cuando el Señor instituye este sacramento, no estaba un apóstol, que era Tomás. Y entonces los demás apóstoles, en la reunión siguiente, buscan a Tomás. Tomás había dicho que no creía en la resurrección del Señor, ¿no? Hasta que no viera su costado abierto y la hendidura de los clavos. Y a la siguiente vez ya van los apóstoles y lo llevan a Tomás y el Señor lo llama y le enseña, ¿no? Y Tomás ahí es cuando se queda admirado y también arrepentido, ¿no? Y dice, Señor mío y Dios mío, porque ya reconoce a Jesús. Y el Señor le dice, tú ves porque crees, bienaventurados aquellos que sin ver han creído. El Señor nos pide fe. La fe es la primera virtud teologal. La fe en la resurrección del Señor. Acabamos de celebrar la fiesta de la resurrección y estamos en la octava. Mañana es el segundo domingo de Pascua, ¿no? Fe en que Cristo ha resucitado y Cristo resucitado, Cristo vive. El velón, el cirio pascual, representa Cristo vivo. Y cuando vamos a comulgar, sacramento maravilloso de la Eucaristía, es Cristo vivo el que está allí en la hostia cuando comulgamos. Es el mismo Jesucristo, el mismo Dios. O sea que Cristo vive entre nosotros, Cristo vive con nosotros y Cristo vive también dentro de nosotros cuando comulgamos. Y Dios nos pide fe en Jesucristo y fe en la Iglesia. Jesucristo es el que funda la Iglesia y la Iglesia nos enseña la doctrina de Jesucristo. La Iglesia nos enseña que el Señor está presente en la Eucaristía y nos enseña a llevar a Dios con nosotros. Nos convoca para ir a la misa, para la comunión, para acercarnos a recibir el cuerpo de Jesucristo y nos pide que vayamos por todas partes para llevar a Dios por todos los lugares, por todos los sitios. Todos tenemos ese deber como cristianos de dar testimonio de vida cristiana. Y Cristo siempre nos está esperando, siempre nos espera, cada día nos espera. Es como una mamá que está esperando a sus hijos que vuelvan del colegio, ¿no? Todos los días, no hay un día que se olvida, ¿no? Todos los días, ¿no? Y está mirando el reloj, la hora que van a llegar. Igual Jesucristo todos los días está esperándonos en ese momento de oración que nosotros hacemos. Ya va a llegar, por eso es muy, muy bueno cuando uno tiene un horario y uno puede no fallarle al Señor que nos está esperando, ¿no? Y Él tiene prioridad por encima de otras cosas. Y ese Dios que nos perdona nos quiere misericordiosos. No quiere que seamos personas frías, personas duras, personas desalmadas, personas que no comprendan. ¿No? Una persona fría no es una persona madura. A veces se piensa que la madurez es, a mí no me entran balas, ¿no? Yo todo lo veo, todo lo puedo, nadie me... No. Una persona madura es una persona que tiene corazón, una persona que sabe amar, una persona que tiene misericordia, que tiene compasión, que sabe acompañar,
que sabe encontrar soluciones, ¿no? Como el buen samaritano que se encuentra el herido, lo recoge, lo lleva en su montura, lo lleva al mesonero, paga, se preocupa por él, hace un montón de cosas para poder encontrar pues, la solución de ese herido que estaba ahí tirado en el camino, ¿no? Igual nosotros pueden aparecer situaciones en las que tenemos que detenernos, que cambian nuestros planes, ¿no? Y nos hacen ver pues esas situaciones que tenemos que ayudar, que tenemos que dar la mano, que tenemos que detenernos para poder solucionar el problema que se ha presentado en ese momento. Así es la misericordia, ¿no? Cuando sabemos detenernos para ayudar a los que más necesitan, ¿no? Y eso es vivir para Dios. Al Señor le tenemos que pedir la gracia para poder ser misericordiosos. ¿Y qué cosa hace la gracia? La gracia ilumina el entendimiento. O sea, nuestra inteligencia tiene una luz interna. Y con esa luz vemos que tenemos que ayudar, que tenemos que dar la mano, que tenemos que ser nosotros los voluntarios. Nos hace ver esa luz que Dios está con nosotros y que por lo tanto podemos, no nos va a abandonar, no nos va a dejar, ¿no? Y esa luz también nos hace ver que debemos tener esperanza en los medios que Dios nos alcanza para poder vencer las batallas de cada día, ¿no? Y también esa luz del entendimiento que nos da la gracia nos sirve para ver la realidad, ¿no? Para poder analizar la realidad que estamos viendo, ¿no? De acuerdo con la verdad, de acuerdo con Dios está allí, el Espíritu Santo está allí, y entonces vemos claramente las cosas, ¿no? Hay un criterio como muy claro de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? Y luego la misma gracia fortalece la voluntad, no solamente ilumina el entendimiento, sino fortalece la voluntad. O sea, la voluntad es el querer. El querer, pues, tiene más fuerza para querer, más fuerza para hacer el bien, ¿no? Uno ya como que se lanza, ¿no? Porque sale de dentro, pues, esa potencia, esa fuerza para hacer el bien, ¿no? Y pasar por encima de obstáculos y dificultades, ¿no? Se puede, yo puedo hacer el bien, ¿no? Y también fuerza para evitar el mal, ¿no? Cuando viene una tentación, ¿no? Y parece el diablo allí que va a ganar la batalla, no. Uno se apoya en Dios, tiene la certeza de que Dios le ayuda, está la gracia de Dios que fortalece la voluntad para evitar el mal, para evitar la tentación y para evitar el pecado. El amor nuestro, siempre tenemos que revisar el corazón. ¿Cómo estoy amando? ¿Cómo estoy amando ahora? Porque a veces uno se confunde, todos nos confundimos y todos tenemos que aprender. En lo que es amor se aprende todos los días y durante toda la vida, porque hay muchos aspectos que todavía faltan y nos damos cuenta que faltan bastantes aspectos, ¿no? Cuando el corazón está ordenado, estamos en el plan de Dios. Es un plan que Dios tiene para nosotros, para eso nos ha traído al mundo. Y ahora, pues, ¿qué cosa quiere Dios en estos días? Estamos en el Perú y mañana hay elecciones presidenciales. Y estamos en un tiempo de pandemia y se está muriendo mucha gente. Hay dos temas allí muy importantes por los cuales nosotros tenemos que rezar. Rezar por nuestro país y rezar por los enfermos, por las personas también que se han ido a la otra vida. Es un deber que tenemos como cristianos. El herido que ve el buen samaritano es el país y los enfermos. Entonces tenemos que detenernos y decir, yo no puedo cerrar los ojos y ponerme a hacer otras cosas cuando mañana pues se va a elegir las autoridades porque el país está en crisis, porque hay corrupción por todas partes, hay mentiras, hay peleas continuas que estamos viendo, ¿no? Vemos cantidad de males, ¿no? Tenemos que rezar y pedir, porque Dios es todopoderoso y la oración es muy poderosa. O sea, que si nosotros rezamos,
el Señor quiere contar con nosotros para arreglar nuestro propio país, nuestra propia casa. Igual, pues, el Señor cuenta con nuestra oración por los enfermos. Hay cantidad de enfermos que además conocemos, personas conocidas. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa, que estamos además medio confinados? Rezar. Rezar sí podemos hacer. Y rezar es muy importante rezar. La oración ayuda muchísimo a los enfermos, ayuda también a aquellas personas que fallecen para que se vayan al cielo, pero tiene que estar presente en nuestra oración, ¿no? Por eso, al terminar este rato de oración, hemos recordado esto: pedir por el país, pedir por el Perú, pedir por las futuras autoridades y pedir por los enfermos, pedir para que pase este tiempo de pandemia, a decirle al Señor: Señor, pues ya es suficiente, ayúdanos a vivir otra vez la normalidad para poder trabajar y para poder hacer esas labores que tenemos que hacer, el trabajo que Dios nos pide que hagamos cada uno de nosotros, para poder ayudar a tanta gente, para poder construir pues todo eso que hay que construir, que tenemos que construir entre todos para el bien de mucha gente y de muchas almas. Vamos a pedirle a la Virgen que ella nos ayude, como siempre le pedimos a ella, la Virgen, como decía el Papa San Juan Pablo II, la Virgen lo arregla todo, ¿no? La Virgen lo consigue todo. Y tenemos mucha fe en nuestra Madre la Virgen, porque en nuestra vida tantas cosas nos ha conseguido, y en el mundo que vivimos, en la historia, tantas intervenciones de la Virgen, como ha cambiado muchísimas cosas. Bueno, tenemos una fe muy grande en María. Vamos a pedirle también a ella por estas situaciones que tenemos ahora entre manos, y que sepamos nosotros ser consecuentes, buenos cristianos, que sepamos responder a lo que Dios nos está pidiendo, que le sepamos decir al Señor: Señor, aquí me tienes de voluntario, aquí me tienes porque me has llamado, aquí me tienes para llevar el peso que tú me pongas encima, aquí me tienes para que tú me utilices como instrumento para arreglar muchas situaciones que están desarregladas, que están por ahí también hay mucha corrupción, ¿no? Ahí está el mal que se mete por todos los lados, ¿no? Y nosotros podemos ayudar a que eso se revierta y que venga pues esa paz y, como decía el Papa San Juan Pablo II, la nueva civilización del amor.